A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una noche en Viena, un violinista italiano ofreció un concierto que electrizó a todo el público. Concluida la intervención, un silencio misterioso llenó el escenario y una quietud, una parálisis misteriosa se apoderó de todos los concurrentes, incapaces de moverse, incapaces de aplaudir. El violinista se levantó e hizo escuchar sus pasos sobre el tablado, mientras se dirigía al camerín. Medio minuto después, alguien del público pudo romper el hechizo. Empezó a aplaudir en forma tímida, y al conjuro de aquel sonido se desató una cascada de aplausos y de vivas que duraron varios minutos y que todavía resuenan en aquel escenario. El violinista era el más grande de aquel momento y el más grande de todos los tiempos, Niccolò Paganini. Y aunque sus conciertos siempre abrumaban por su belleza y espectacularidad, aquella noche en Viena había roto todos los límites del asombro. Al día siguiente, un crítico escribió en un periódico de la ciudad: "Solo digo la verdad. Cuando Paganini tocaba, vi claramente a su lado la imagen siniestra de Satanás que sonreía y le explicaba cómo embrujarnos con la melodía". Niccolò Paganini, el más virtuoso de todos los violinistas, el genio que embrujaba con sus notas imposibles, había nacido un día como hoy, 27 de octubre de 1782. En Paganini se conjugaron la música, la habilidad, la técnica, todas las aventuras y todas las leyendas. Pero esa es otra historia. Las principales noticias del día. Titulares. Gobierno Nacional se compromete a reforzar operativos en las carreteras para garantizar la seguridad. Presidente Lasso es declarado huésped ilustre en Perú. Presupuesto de Quito sería de 986.9 millones de dólares en 2024. Desde este viernes inician los racionamientos eléctricos. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Plan Platita, Miguel Rivadeneira, Acuerdo por la Gente, Fabián Corral, El Arreglo. Noticias internacionales. Noticias del día. Gobierno Nacional se compromete a reforzar operativos en las carreteras para garantizar la seguridad. El Gobierno Nacional se comprometió a través de un comunicado a reforzar los operativos y patrullajes en más de 30 arterias viales a nivel nacional para combatir la inseguridad. Este trabajo de vigilancia se realiza en coordinación con los Ministerios del Interior, de Gobierno y Transporte y Obras Públicas. Según reseña el comunicado, en las principales arterias viales del país se están implementando corredores logísticos, controles integrados, además del uso de equipos móviles para el patrullaje, despliegue y reacción en el combate al crimen organizado. Detallan adicionalmente que en las últimas semanas se han ejecutado 1.101 operativos denominados Eje Vial Seguro en 30 tramos priorizados. También se han ejecutado 196 operativos en la zona del puerto de Esmeraldas, 475 en los puertos de Manabí, 472 en el puerto marítimo de Guayaquil, 1.821 operaciones en el eje vial Santo Domingo Esmeraldas y otras 659 en la vía Quevedo-Santo Domingo y la zona del bypass de Quevedo. Destaca el comunicado que el programa integral de seguridad se viene desarrollando con la cooperación del sector empresarial con el objetivo de fortalecer la seguridad en los ejes viales e identificar los tramos con mayor incidencia para aplicar los correctivos y poder garantizar la cadena logística de transporte. Ante las solicitudes y demandas del sector del transporte pesado, el Gobierno Nacional se comprometió a convocar a una reunión de trabajo entre los gremios y las autoridades de los Ministerios de Gobierno, Transporte y Obras Públicas, Interior, con el objeto de analizar los requerimientos y planteamientos en aras de reforzar aún más los operativos de seguridad en las carreteras del Ecuador. La reunión está programada para este viernes 27 de octubre a las 16 horas en el Ministerio de Defensa.
El presidente Lasso es declarado huésped ilustre en Perú. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, recibió este jueves la llave de la ciudad de Lima y fue declarado huésped ilustre por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en el segundo día de su visita oficial a Perú para conmemorar los 25 años de la firma de los acuerdos de paz entre ambas naciones. Es un honor recibir la llave de la ciudad de los Reyes, nombre con el que fue fundada Lima, de gente trabajadora y amable, y me honra profundamente unirme al grupo de quienes han recibido esta distinción, expresó el gobernante ecuatoriano en un salón del Palacio Municipal de Lima, ubicado en el centro histórico de la capital peruana. El mandatario explicó que su visita a Perú busca reafirmar y conmemorar el significado de los acuerdos de paz suscritos hace 25 años, un logro que fortalece los lazos comerciales y culturales para abordar retos como el cambio climático y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Recibir este gran honor quedará eternamente en mi memoria y en mi corazón, manifestó Lasso tras recibir la simbólica llave de metal en una caja de madera y un diploma con la declaratoria de huésped ilustre de manos del alcalde limeño. Por su parte, López Aliaga destacó la calidad humana de Lasso, a quien conocía personalmente, y le pidió extender sus saludos al presidente electo del Ecuador, Daniel Noboa, sobre quien dijo que es la gran esperanza para Ecuador. Presupuesto de Quito sería de 986.9 millones de dólares en el 2024. El municipio de Quito tendría un presupuesto de 986.9 millones para el 2024. Así lo dio a conocer el administrador general de la entidad, Cristian Cruz, durante la sesión de asamblea de la ciudad que se realizó la noche del 24 de octubre del 2023. El funcionario explicó que los recursos que recibirá la ciudad el próximo año provendrán de recursos municipales propios, asignaciones del gobierno central, el saldo de caja en bancos y del Metro de Quito. Con relación a los egresos, Cruz adelantó que también estarán en el orden de los 986 millones que se destinarán para pago de salarios, gastos administrativos, transferencias, donaciones y gastos de inversión. Para que el presupuesto sea aprobado se necesitan 12 de los 22 votos de los concejales, incluido el alcalde Pavel Muñoz. El proceso municipal exige que la máxima autoridad de la ciudad convoque a una sesión del Consejo Metropolitano en la que se deberá tratar el tema. Desde este viernes inician los racionamientos eléctricos. Los racionamientos eléctricos en Ecuador empezarán este viernes 27 de octubre. Así lo anunció el jueves el 26 el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite, a través de una rueda de prensa en Quito. Santos Albite explicó que desde hace varias semanas tienen un déficit de generación de energía. Estamos atravesando por la peor sequía de los últimos 50 años, dijo, y agregó que además han tratado de suplir la energía faltante reparando el parque de generación, pero indicó que tienen que ser sinceros con el país. No alcanza la generación para cumplir con la demanda. Nos vemos en la necesidad de disponer cortes temporales del suministro de energía eléctrica en el país, anunció el ministro. Los cortes se darán en el periodo de 7 a 18 horas y cada empresa eléctrica o de distribución hará los cortes de la manera que cause menos complicaciones a la ciudadanía. Los cortes serán temporales hasta que entre una nueva generación y serán de alrededor de 4 horas en el día en la sierra y en la región del oriente y de 3 horas al día en la región costa. Santos Albite aclaró que por las condiciones de inseguridad, los cortes no serán nunca en las noches ni en las madrugadas. Este anuncio de inicio de cortes de energía se da después de que el pasado miércoles circuló en redes sociales una supuesta comunicación interna del Operador Nacional de Electricidad, el SENACE, en donde solicitaba la autorización del Ministerio de Energía para proceder con los racionamientos. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Rodrigo Gómez de la Torre, ex integrante del Consejo Nacional de Salarios, para hablar sobre el incremento salarial del 2024. Escuchémoslo. ¿Se puede esperar un consenso en vista al apuro y afán que tiene el gobierno por dejar hecho el incremento, contando con que van a ser $25? A ver, yo primero no garantizaría que van a ser los 25. Creo que la decisión política es esa. Sin embargo, hay un nuevo Consejo de Salarios, hay nuevos delegados en lo que es empleadores y en lo que es trabajadores. Hemos visto las expectativas del sector
trabajador de 550. No he visto una posición desde el sector empleador. Hay un comunicado de Comité Empresarial Ecuatoriano que hace referencia a que el salario debe ser calculado de manera técnica. Coincido plenamente. Y creo que si es que no hay acuerdo en el Consejo Nacional de Salarios y ya está la inflación proyectada para el año 2024, solamente falta cumplir con lo que determina la ley, que es inflación proyectada. No hay otro parámetro a ser medido. Sin embargo, el ministro actual de Trabajo señala que es un compromiso del gobierno del presidente Lasso hacerlo hasta llegar a los $500 que él planteaba. Por eso aseguran y pretenden decir de antemano que serían esos $25 para ir ajustándose, ¿no? Me ponen en alerta. Que no se les ocurra que quieren dejar subiendo a 500, porque algo que sí creo que es importante decirlo y decirlo claro, y principalmente Quito lo vivió. Los incrementos de salarios no han sido generadores de empleo. Y le voy a dar un ejemplo que lo vivimos hace años atrás. Cuando el alcalde Rodas, para beneficiar al sector del taxismo, subió la tarifa mínima de 1 a 1.45, al poco tiempo los mismos taxistas decían, regresemos a la de 1, porque nos quedamos sin tarifas mínimas, la gente ya no está cogiendo taxi, salvo que realmente no le quede más remedio para tramos cortos. Lo mismo ha pasado con el empleo. No vemos un crecimiento de empleo pragmático real. Si comparamos con el 20, claro que ha crecido empleo, que no es crecimiento, es recuperación. Se llegó a normalizar un poco. Sí, pero todavía No estamos alcanzó. bordeando los 2.800.000 trabajadores, cuando en septiembre, antes del anterior incremento de 25, en septiembre del año pasado ya estábamos en 3.077.000. Para diciembre, con el anuncio del incremento, ya estábamos en 3.11. ¿Y cuándo? Diciembre es un mes de alta contratación. Hay que ser prudentes y hay que recordar claro, tanto al ministro como al presidente Lasso, el compromiso fue de una reforma laboral que ni siquiera fue presentada formalmente a la Asamblea o a la Corte Constitucional, algo aunque sea para discutirlo. Parecería ser una decisión política, don Rodrigo, porque el ministro de Gobierno incluso señaló en una entrevista brindada a un medio que el objetivo sería llegar a los $475, pero incrementar $25 al salario, más allá de beneficiar a los que están dentro del trabajo formal, también llena de carga a una empresa que desde el sector empresarial dice no es solamente $25, se incrementa aportes al IES, se incrementan vacaciones, se incrementan décimos. Es una secuencia de incrementos que no se ve reflejada en la generación de trabajo, como usted lo menciona. A ver, los $475 más o menos representan $670 en costo para la empresa, porque ahí también hay que incluir vacaciones, IES, tanto aporte patronal como el otro, como el aporte del trabajador, etcétera, etcétera. O sea, no es así nomás. Eso por un lado. Por el otro lado, ningún alza salarial política ha beneficiado a nadie. Y cuando vemos a quién, entre comillas, beneficia, es a una masa de trabajadores que están recibiendo el salario mínimo vital. Porque quienes están por sobre el mínimo vital o por sobre las comisiones sectoriales, ya es potestad del empleador si le sube o no le sube. Entonces, eso hay que ser pragmáticos, más o menos 350, 400.000 personas, ¿ya? Exacto. Sin embargo, la factura sí la paga el 100% de la población. Como me decía un trabajador a mí hace muchos años, cuando subieron muy fuertemente el salario de 170 a 200, y yo le decía, ahora tengo que ver de dónde sale, porque las ventas no han crecido, la producción no se ha incrementado. Y me decía, a mí no me preocupa usted, porque usted, vamos a ver cómo salimos ahí, le metemos hombro. A mí me asusta lo que nos pasa a nosotros. Le digo, pero si tú recibes más, me dice, yo recibo más, pero cuando yo voy a la tienda, sus $30 en la tienda me los convierten en 35. Las alzas salariales y además antitécnicas tienen un carácter inflacionario y especulativo. Entonces, el perjudicado es de la población. Y así como hay décimos y demás,
pueden decirme lo que me digan, pero también se incrementan todas las multas de tránsito, todas las multas vinculadas a los fotorradares que ya están sentenciados de que tienen que eliminarse y que lo que único que han servido no es para controlar velocidad ni para reducción de accidentalidad, sino por el contrario, han sido mecanismos de recaudación fuera de presupuesto de los municipios. Son Merino, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre la siniestralidad e intervención en la avenida Simón Bolívar. Veamos la nota. Bueno, lo primero es que las diferentes entidades, Secretaría de Movilidad, la AMT, la EMOP y la Secretaría de Comunicación tienen que trabajar en un plan emergente sobre qué acciones puntuales van a realizar sobre esta declaratoria de prioridad en cuanto a la seguridad vial, ¿no? Ahí tenemos un primer gran logro, que es invitar a estas entidades a trabajar de manera colaborativa y presentar un plan. Eso nos va a permitir a nosotros como consejo también fiscalizar que estas acciones se ejecuten. ¿En cuánto tiempo tiene que estar presentado ese plan? La declaratoria que es una resolución de alcaldía, tiene que estar emitida en esta semana, que fue el compromiso del alcalde, y sobre la declaratoria, esta resolución, finalmente yo convocaré a una mesa técnica a las cabezas de estas entidades para avanzar en este plan. Creo que hay un primer granito. Lo segundo es, hay una auditoría vial sobre la avenida Simón Bolívar. Esta auditoría ya está completada en un 99%. Yo ya tengo acceso a algo de esa información, y en esta auditoría se divide a la Simón Bolívar en sur y norte. El norte tiene 7 tramos, el sur tiene 8, y se generan 4 tipologías: zona urbana, semiurbana, zona rural y zona industrial. Esta auditoría de movilidad en la Simón Bolívar establece que el límite de velocidad en la Simón Bolívar para las tipologías de zona urbana y semiurbana es máximo de 50 kilómetros por hora. Y para las áreas rural e industrial, 70 kilómetros por hora. Entonces, efectivamente, el cartel que yo saqué el día martes en el Consejo apelaba a eso, ¿no? A bajar la velocidad, que finalmente, desde una visión técnica, que es de esta auditoría, la Secretaría de Movilidad acoja estas recomendaciones y que finalmente todas las acciones que hagamos desde la AMT, desde el EMOP, giren alrededor de bajar la velocidad. Me parece que hay otro gran logro. Se habla también de un aumento de presencia de agentes municipales y de agentes de tránsito municipales, básicamente. ¿Cómo puede mejorar esto el tema de la siniestralidad? Así es. En este plan emergente que se construye de manera multiactoral, la AMT tiene que informarnos cuál va a ser el plan para tener controles eficientes, y esto evidentemente incluye mayor presencia de los agentes de la AMT, pensar en horarios extendidos, ¿no? En las noches, por ejemplo, ya no ves casi presencia de agentes. En la lluvia no ves presencia de agentes. Habrá que innovar, habrá que pensar quizás en colocar algunas casetas que permita que los agentes estén permanentemente en la vía, motocicletas para poder hacer rondas en la avenida Simón Bolívar, y patrulleros. Hay que también trabajar en el tema de radares móviles que puedan ser colocados en diferentes partes para que haya un control efectivo de los límites de velocidad, ¿no? Esto también tiene que venir con una gran campaña educomunicacional, donde los ciudadanos sepamos que transporte pesado, transporte público tiene que circular exclusivamente por el carril de la derecha, que cuando se rebasa, uno rebasa y rápidamente tiene que volver a colocarse en su carril, ¿no? Que quienes van circulando en un carril más rápido no pueden ir a bajas velocidades, tienen que ir a la velocidad límite, que es 50 kilómetros por hora, para no afectar tampoco a que hayan otros vehículos que se estén pasando de un lado al otro, ¿no? Todo eso tendrá que presentar la AMT dentro de este plan emergente, y nosotros evidentemente desde el Consejo acompañar desde la fiscalización, tratando de reducir la tasa de siniestralidad, morbilidad y mortalidad en la vía, que el día de hoy es catastrófica. Son más de 255 accidentes registrados, 178 personas lesionadas y más de 25 personas fallecidas. Esto tiene que parar, y para aquello creo que esta resolución es un primer gran paso. Un panorama de noticias para su estatura intelectual.
Tenemos el día de hoy la presencia de Andrés Campaña Remache, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. En la sesión de la semana pasada también se determinó sobre cómo va a enfrentar Quito el tema del fenómeno del niño. 27 millones para la planificación de acciones preventivas y mitigación. Las acciones preventivas ya deberíamos estar en eso. Sí, en efecto. El fenómeno del niño se estima, quienes son especialistas afirman de que este podría ser un fenómeno del niño con importantes repercusiones para la región, el país y la ciudad. Hay un plan importante por parte de la alcaldía, que es el plan de lluvias, que consiste en una inversión de alrededor de casi 27 millones de dólares para distintas obras de mitigación. Sin embargo, nosotros primero saludamos esas iniciativas, pero también hemos puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar algunos otros elementos. Voy a mencionar 5 elementos que creo que son importantes y que nosotros expusimos en el Consejo Metropolitano. Uno de ellos es en marzo del 2022, la Corte Constitucional expidió una sentencia en que dispuso al municipio una serie de acciones frente a las quebradas y frente a los ríos. Entre ellas, por ejemplo, la revegetación del río Monjas. Eso fue una disposición de la Corte Constitucional. Una sentencia de la Corte Constitucional. Hay que hacerlo. Un segundo elemento, las obras, la obra civil en el colegio, que está ubicado en la parroquia de Carcelén. Lastimosamente, pese a que esta fue una sentencia de marzo del 2022, por lo tanto una sentencia de obligatorio e inmediato cumplimiento, al día de hoy reportamos un avance de apenas del 5%. En año y medio desde la sentencia. En efecto. Entonces, hay que determinar las responsabilidades del caso. La administración de Pavel Muñoz está asumiendo funciones a partir de mayo. Siempre los procesos de transición son complejos. Sin embargo, hay que visibilizar la importancia que merece este primer elemento. Un segundo elemento es que fruto de esta sentencia se aprobó la famosa ordenanza verde y azul. En esta ordenanza verde y azul se establecieron también una hoja de ruta para cumplimiento del alcalde. Una de ellas, por ejemplo, es contar con 180 días para que el alcalde determine la institucionalidad encargada de quebradas y ríos. ¿No existe ahorita una secretaría? No existía hasta el día de hoy. El día de ayer, el alcalde en la sesión del consejo nos informó cuál va a ser la nueva estructura orgánica por procesos del municipio de Quito, y lo que se está creando es una unidad de quebradas y ríos. Una unidad de quebradas y ríos dentro de la Secretaría de Ambiente. Correcto. Entonces, bueno, recapitulando, en la semana previa lo que precisamente habíamos demandado es de que exista la institucionalidad. También reconociendo de que la ordenanza le dio un plazo de 180 días al alcalde para que fije la institucionalidad. Y ese plazo de 180 días fenece el próximo año. Pero, si bien están corriendo los plazos, le hemos pedido al alcalde que, dada la situación, se priorice y por lo tanto se atienda estos requerimientos. De igual forma, la ordenanza verde y azul estableció la necesidad de contar con una planificación al respecto. Se le dio un plazo de 270 días, también concluye el próximo año, pero también creemos de que es importante pisar el acelerador al respecto. Segundo gran elemento. Un tercer elemento, el alcalde Pavel Muñoz, durante su campaña electoral y sus primeros días de gestión, señaló que una de sus prioridades iba a ser la regularización de barrios. Este proceso de regularización de barrios, evidentemente por mi postura político-ideológica, como es de su conocimiento, yo soy del Partido Socialista, yo soy defensor al derecho a la vivienda digna, pero también entiendo de que ese derecho a la vivienda digna tiene que estar apegado a la técnica, y eso significa que, por ejemplo, los procesos de regularización de barrios tienen que estar apegados a la determinación de riesgos. Si tenemos un riesgo moderado mitigable, pues hay que iniciar las acciones de mitigación. Si tenemos un riesgo no mitigable, hay que iniciar las acciones de reubicación de los barrios. Y importante visibilizar esta realidad
porque lastimosamente hay muchos barrios que no están regularizados y que se encuentran precisamente en quebradas y ríos, lo cual está propenso a que exista un movimiento de masa y por lo tanto tengan una repercusión como pasó pues en el caso de la Colmena. Y hay que evitar eso, hay que prevenir. Correcto, por supuesto. Entonces nosotros hemos puesto la preocupación, por ejemplo, por barrios. El fin de semana estuvimos en Abas Corral, ubicado en la quebrada que lleva su mismo nombre. Son alrededor de 500 familias cuya única entrada es una escalinata de 140 gradas. Y en ese barrio de casi 500 personas viven adultos mayores, viven personas con discapacidad, viven niños, están nuestros animales de compañía, de tal forma que en caso de un problema de esta naturaleza va a ser muy difícil, casi imposible evacuarlos. Entonces, estas realidades hay que visibilizarlas y hay que tomar las medidas al respecto. Cuarto elemento, en el mes de junio se declaró la emergencia en alerta amarilla a 8 parroquias rurales, precisamente porque van a ser las parroquias que van a tener mayores inconvenientes con el fenómeno del Niño. 6 de ellas, las parroquias que conforman la mancomunidad de Chocó Andino: Calacalí, Nono, Pacto, Gualea, Nanegal y Nanegalito. A eso se suma San José de Minas y a eso se suma Yoa. Y el plan de lluvias no contemplaba, el plan de lluvias que se nos expuso no contemplaba ninguna acción en estos sectores. Entonces es necesario también visibilizar la importancia de la ruralidad por un lado, pero también visibilizar la necesidad de poder tener acciones preventivas más que acciones reactivas. Editorial. Plan Platita, Simón Espinosa Cordero. En este último domingo se ha dado la primera vuelta electoral en Argentina, quedando en primer lugar el candidato presidencial progresista, kirchnerista y peronista Sergio Massa, superministro del actual gobierno, seguido por el candidato libertario y emergente Javier Milei. La segunda vuelta o balotaje se realizará el próximo 19 de noviembre. El triunfo progresista se ha debido, entre otras estratagemas, a que el ministro Massa, como político de aguas profundas que es, instrumentó 3 planes llamados Platita, que entregó a más de 10 millones de argentinos en plena campaña electoral, nada más y nada menos que imprimiendo pesos y maniobrando en el Ministerio de Economías que él maneja, porque el régimen, no la ética, se lo permite. Desde 1998, cuando Venezuela cayó en ese abismo de nombre Hugo Chávez, el progresismo latinoamericano, dominado por políticos activistas del pobrismo, estimulado con platita, pugna por convertirse en un ecosistema político continental como sede de la patria grande, que así le llaman. Este progresismo específicamente es un término impreciso que relativiza todo, incluida su misma historia, que se remonta al progressive inglés del siglo XIX, el cual se postulaba como un avance gradual hacia las tesis y prácticas socialistas y que luego se manifestó en el activismo social generalizado en todos Estados Unidos. No es el progresismo ecuatoriano que apareció como transición entre el conservadurismo garcía-marquiano y el liberalismo alfarista desde 1875 hasta 1895, ni se refiere tampoco a ese espectro político donde han confluido diversas doctrinas de relieve histórico como la socialdemocracia o el socialliberalismo. Además, progresismo, que tiene una connotación exclusivamente política de avance, no debe confundirse con el progreso, que significa el desarrollo integral de una sociedad. El progresismo latinoamericano actual es la arrogante ignorancia que muta a banda presidencial, a toga judicial o a dignidad parlamentaria para convertir en héroes a los villanos y entronizar la corrupción, el narcotráfico, la violencia criminal y la impunidad como derecho público y privado. Es un corpus donde los payasos son mandatarios y donde las mujeres son hombres y viceversa. Es un no lugar en el que se trastocan por completo los valores y los sentidos de pertenencia con la realidad. Esto
explica el hecho contranatural y autodestructivo de que, en Argentina, el candidato más votado sea el ministro progresista del descalabro económico y moral más crítico de la última historia de ese país por el simple intercambio populista con una prebenda insulsa, que no es más que un plato de lentejas. Simón Espinosa Cordero. Acuerdos por la gente, editorial de Miguel Rivadeneira, publicado en Diario El Universo. El resultado electoral de la definición presidencial le abre la posibilidad al nuevo mandatario de asumir su papel histórico y lograr acuerdos con los sectores que quieran contribuir a la búsqueda de soluciones a los acuciantes problemas internos, entre ellos de seguridad, empleo, sociales, económicos, salud, educación, seguridad social. Su relación con los bloques legislativos será decisiva, más aún cuando necesita lograr acuerdos transparentes con los sectores democráticos que le puedan dar gobernabilidad en un periodo tan corto. Aunque en política existen propios intereses y pasa de todo, debería meditar llegar a un pacto con aquellos que se juntaron para desestabilizar al país y tumbar al presidente saliente, que precipitaron el cierre de la Asamblea y llevaron al actual estado de crisis. Está fresca la experiencia, aunque pudieran predominar el olvido, la amistad y la relación costeña de negocios, sin pensar en la gente, el país ni su futuro gobierno. Más aún si luego, con el derecho que tiene, piensa en la reelección. Esos dos sectores, al menos, son expertos para el chantaje y presión permanente, aunque sus dirigentes se manejen desde la sombra. Lobistas de siempre, que usan la política para vivir cómodamente de ella. Parte de ellos tienen una agenda política que, aunque perdieran en las últimas elecciones, buscan con su modelo político del fracasado socialismo del siglo XXI, que recorre la región, volver al poder a como dé lugar para instaurar un régimen como el venezolano que tanto admiran y que dicen que es mejor que el nuestro, aunque de ese país hayan huido más de 7 millones de personas. Por ello, el embajador de Estados Unidos en Quito para Registro Histórico fue claro al comentar los resultados electorales. El voto pacífico de toda la población nacional el domingo fue una señal clara y contundente. Un fuerte sí a favor de la democracia y un fuerte no a los narcos, a los terroristas y a los narcoterroristas. Un no a sus testaferros que lavan plata, tuercen los procesos legales o corrompen a funcionarios públicos. Tanto dolieron esas afirmaciones que de inmediato le respondieron con insultos porque se sintieron aludidos. Y pensar que en campaña dijeron que estaban abiertos a lograr un acuerdo en materia de seguridad con Estados Unidos. Doble discurso, doble moral. El mandatario electo está llamado a liderar un proceso para lograr un acuerdo nacional desde el primer día de su mandato y convocar de entrada la consulta nacional que ha ofrecido con temas urgentes. Seguridad, generación de empleo, salud, educación, seguridad social, necesaria reforma política y a la maltrecha administración de justicia afectada por fallos cuestionados de ciertos jueces venales a vista y paciencia del órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura y de la Corte Constitucional. Por pragmático que intente ser, debe pensar en el futuro del país e impulsar la restauración de la confianza que va más allá de la palabrería y la imagen política, y que el nuevo mandatario sea leal con la gente, que no solo votó por él, sino que lo hizo en contra de la amenaza latente de la corriente que representó la otra candidatura. Artículo de Miguel Rivadeneira, publicado en Diario El Universo. Editorial. El arreglo. Fabián Corral, El Universo. Síntoma de una sociedad corrompida es este del arreglo. Si hay un lío entre compadres, pues hay que arreglar. Si de una disputa de calibre se trata, igual hay que arreglar. Todo lío se compone, todo desafuero se disuelve, todo escándalo se entierra. Se arregla todo lo inimaginable. No hay límite en la fértil imaginación que se inspira en la viveza. Sería bueno que el arreglo al que me refiero consiste en una transacción legítima hecha sobre la mesa, en alianza transparente, en negociación razonable y decente, pero no. No es ese el arreglo en el que vive anclada la sociedad ecuatoriana, es el otro. Es el del remiendo chueco, el del pacto subrepticio, el del esquinazo mágico donde vivos de profesión y hábiles con influencia dividen tajadas, entierran desafueros y tapan toda suerte de picardías.
El arreglo ha desplazado a los viejos conceptos del prestigio profesional e institucional. Ya no se necesita tener prestigio ni saber nada. Al contrario, el prestigio estorba. Hay que saber de la letra colorada, hay que moverse en el mundo equívoco de los pasillos, los palanqueos y los telefonazos. Es menester tocar las puertas que corresponda, hablar con el hombre clave, enconfitar lo escandaloso, inmoral y torpe. El asunto es obtener resultados. Lo demás, la ley, los principios, los escrúpulos, son disparates de despistados. Lo grotesco es que con frecuencia, arreglo y arreglador salen librados de modo tal que hasta se convierten en ejemplo de las generaciones futuras. La historia está llena de monumentos al cinismo. Esa cultura del arreglo empapa a la sociedad, atraviesa lo público y lo privado, lo grande y lo pequeño. Es, digamos, el estado normal en que se mueve la gente. Es lo que explica por qué el Ecuador es uno de los países con mayores índices de corrupción del mundo, por qué las instituciones son grotescas carátulas y antifaces ridículos que no logran ocultar la verdad que todos saben y que muchos cobardemente esconden y disimulan. La cultura del arreglo hace de la república una mentira, del mercado un cuento, de la democracia una payasada que todo el mundo alaba por compromiso en esa suerte de falsificaciones pactadas y de estafas intelectuales en las que la sociedad nada como pez en el agua. El arreglo envenena la vida de la comunidad. Mientras no se enfrente semejante práctica y no se logre que la integridad sea un valor social efectivo y no el aburrido capítulo de un sermón, todos los esfuerzos que se hagan en torno a la reforma de las leyes y a la restauración de las instituciones serán estériles y sonarán a la reiteración de una burla. Eso supone, claro está, educación, pero ante todo decisión de acabar con la viveza y desterrar el fraude. Allí deberían tener la sociedad civil y las autoridades un punto esencial de conexión y la meta de hacer de la República un sitio decente para vivir. Inaugurar acuerdos públicos, transparentes y de largo aliento es tarea que implica muchas renuncias. ¿Están dispuestos los dirigentes y sus grupos a asumir semejante compromiso? Punto clave de una verdadera reforma política. Fabián Corral, El Universo. Noticias internacionales. La crisis humanitaria se agudiza en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza devastada vive momentos desesperados ante los constantes ataques aéreos israelíes que obstaculizan las operaciones humanitarias de socorro. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos vive horas críticas ante la falta de combustible para sus hospitales y centros de ayuda, cuando la cifra de palestinos muertos asciende a más de 6.500 y el número de heridos supera los 17.400. Muchos hospitales sin combustible, agua ni suministros desde el 7 de octubre se ven obligados a cerrar por los daños, la falta de electricidad o personal. Las reservas de alimentos también se están agotando. Ante la inmensa destrucción, los gazatíes buscan auxilio en campos de refugiados. وقعد تحت الشمس 10 ايام لحد ما صح لي خيمه. احنا بدناش حرب، تقف الحرب تعبنا بمعنى الكلمه، تعبنا حمامات بدنا طوابير اللي نستنى بس نفوت حمام. يعني كل ايش الناس بتتمنى احنا ولا شيء. يعني صرنا جسم من غير حياه، فيش حياه. Cerca de 1,5 millones de palestinos se hallan desplazados, de los cuales unos 600.000 se encuentran hacinados en 150 refugios de emergencia que han alcanzado más del doble de su capacidad designada. La Cámara Baja de Estados Unidos tiene finalmente un nuevo presidente. Mike Johnson, conservador republicano de Luisiana, es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Después de 22 días de parálisis política y 3 candidatos rechazados, terminó el caos en la Cámara Baja del Congreso. Johnson, después de asegurarse la nominación el martes por la noche, logró ganar el apoyo de conservadores y centristas en su bancada y terminó superando los 217 votos necesarios para ganar el mazo del presidente. The Honorable Mike Johnson.
Johnson, de 51 años, es abogado y ejerce su cuarto periodo legislativo. Detractor convencido del derecho al aborto, del divorcio y de los derechos de la comunidad LGBTQ+, el conservador formó parte del equipo de defensa de Donald Trump en su segundo juicio político y tuvo un papel activo en las elecciones de 2020 para anular sus resultados. Además, ayudó al expresidente en oponerse a la certificación electoral del 6 de enero 2021. El país exige un liderazgo fuerte en este organismo y no debemos ceder. Nuestro mayor aliado en Medio Oriente está bajo ataque. El primer proyecto de ley que voy a presentar dentro de poco será en apoyo de nuestro querido amigo Israel. Estamos atrasados en lograrlo. El presidente Biden comentó sobre la victoria de Johnson después de que le preguntaron si estaba preocupado por un nuevo intento de anular las elecciones presidenciales en 2024. No, porque no puede. Mira, como no estuve preocupado por la última anulación de las elecciones, hicieron 60 demandas y fueron hasta la Corte Suprema y cada vez perdieron. Entiendo la Constitución. Al mismo tiempo, fue clave el apoyo de Trump, quien respaldó a Johnson tras criticar a candidatos precedentes. Será un gran presidente de la Cámara y estuvimos muy felices de poder ayudar. Lo conozco desde hace mucho tiempo, es un líder tremendo. Después de los intentos de Steve Scalise y Tom Emmer, moderados de alto rango en la bancada republicana, y el superconservador Jim Jordan, quien llegó hasta el Pleno para verse rechazado, Johnson fue el nombre que puso a todos de acuerdo. Sin embargo, según analistas, esta disputa republicana de varias semanas por la presidencia ha dejado al descubierto divisiones amargas, a menudo personalmente animadas dentro del partido, que podrían hacer la vida difícil a Johnson como presidente de la Cámara. Johnson como presidente enfrentará inmediatamente una serie de desafíos importantes. El primero, la fecha límite del 17 de noviembre para aprobar una medida que financie al gobierno para evitar un cierre, y encabezará una bancada profundamente dividida en la política exterior, sobre todo en seguir financiando la guerra en Ucrania. Johnson se opone a esta financiación, un tema que se ha convertido en una dura línea divisoria dentro del Partido Republicano. Jacopo Luzzi, Voz de América, Congreso, Washington. Rusia realiza un simulacro de ataque nuclear masivo. Rusia da un paso más en sus amenazas nucleares. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, supervisa unas maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas nucleares rusas. Los ejercicios consistieron en el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero, y la participación de submarinos nucleares y de 2 bombarderos estratégicos Tu-95. Los expertos consideran que podría tratarse de un intento de disuadir a Occidente de seguir ofreciendo apoyo militar a Ucrania. La televisión estatal mostró a Putin dirigiendo el ejercicio a través de una videollamada con altos mandos militares. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, dijo que el objetivo de estas pruebas es preparar una respuesta nuclear masiva ante un eventual ataque exterior. Estos simulacros ocurren horas después de que la Cámara Alta del Parlamento votara a favor de rescindir la ratificación del país del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Rusia argumenta que se ha visto obligada a dar este paso ante la necesidad de restablecer la paridad nuclear con Estados Unidos, que no ratificó el tratado en 23 años. Eslovaquia anuncia el fin de la ayuda militar a Ucrania. Robert Fico anuncia el cese de la entrega de armas a Ucrania, limitando el apoyo a su vecino a la ayuda humanitaria y civil. Fico ha sido nombrado jefe de un gobierno eslovaco de coalición con una formación que se define como socialdemócrata y con un partido ultraderechista prorruso. Budete počuť zo slovenskej vlády, zo slovenských ministerstiev suverénny slovenský hlas. Budete vidieť vykonávanie suverénnej slovenskej zahraničnej politiky. Las autoridades europeas han felicitado al populista Robert Fico por su nombramiento como primer ministro de Eslovaquia y han mostrado su esperanza de que trabaje en beneficio de la Unión Europea. Necesitamos una Eslovaquia fuerte, en particular para apoyar a Ucrania, construir una economía competitiva de la UE con una sólida base industrial y reforzar la seguridad europea, señalaba Ursula von der Leyen. El controvertido político eslovaco tuvo que renunciar como primer ministro en 2018 tras el asesinato del periodista Jan Kuciak, que investigaba nexos de su ejecutivo con la mafia.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia,
básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.